Un cordial saludo. Continuamos con nuestros programas sobre diálogos y huertas, un programa que lo está apoyando la Biblioteca Pública Rural para la Paz de Samaniego, el Instituto Sur Alexander von Humboldt y SAIS y el canal de televisión local Satel. Para nosotros es satisfactorio estar nuevamente con ustedes. Les expresamos un saludo muy cordial y también que podamos interactuar con ustedes a través de las redes sociales, porque también este programa lo estamos retransmitiendo en diferentes redes y en donde podemos interactuar de una mejor manera. Hoy queremos continuar con una pregunta. ¿Qué efectos en la economía futuros va a traer esta pandemia? Esa es una de las principales preguntas que los estados-nación, los ciudadanos, los gobiernos y todos nosotros nos estamos preguntando. ¿Qué va a pasar hacia el futuro? La primera pregunta. Una segunda pregunta importantísima que tenemos que hacerla es: ¿esta pandemia acabará con el sistema modelo económico del capitalismo? ¿Se estará avisorando el fin del capitalismo como tal, como modelo en la parte económica, política y social? Una segunda pregunta que también en esta nueva geopolítica y en esta nueva visión de los modelos económicos del mundo, muchos se están preguntando. Y una tercera pregunta: ¿habrá un nuevo modelo económico imperante? ¿Habrá un nuevo modelo que le pueda decir al mundo: esta es la forma de la economía, sociedad y política que de aquí en adelante el mundo va a trabajar en los diferentes aspectos? Tres preguntas que queremos desarrollar en el día de hoy. Vamos a comenzar con la pregunta: si esta pandemia producida por la enfermedad de la COVID-19, porque es una enfermedad producida por un virus que es el SARS-CoV-2, si va a generar la crisis tan profunda que va a acabar con el modelo económico capitalista. Y entonces es importante decir lo siguiente: el modelo económico del capitalismo no es la primera crisis que ha sufrido de una manera fuerte y violenta. En estos últimos 100 años ha habido innumerables crisis, para enumerar solo algunas de ellas. En 1907, antes de la Primera Guerra Mundial, comenzó un infarto fuerte del modelo económico. Luego de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1917, porque luego de una guerra, dependiendo de los estados, viene una época o una oscilación de crecimiento económico, se vino a generar a través de una bonanza económica, luego de la Primera Guerra Mundial, una gran cantidad de compra-venta de acciones. La bolsa, en donde se venden mercancías, acciones y títulos valores, era el hit de la época, y por supuesto a través de la ventaja de Estados Unidos como nuevo posicionamiento económico. Sin embargo, hubo una gran problema en cuanto a la venta de acciones, que terminó con un pánico, con una especulación, que ya la miramos la anterior clase, la anterior programa, y eso generó en el año 1929 la Gran Depresión. Y ahora explicamos qué significa una recesión y qué significa la depresión. Pero volviendo al tema y la pregunta, acuérdense que estamos en la pregunta: ¿esta pandemia acabará con el capitalismo? Y estamos diciendo que hay diferentes crisis. 1907, 1929, la Gran Depresión económica, una de las crisis más grandes del capitalismo. Se supera esa crisis con muchas pérdidas de empresas, de empleos, incluso de suicidios de muchas personas, y llegamos a la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, luego de la gran alianza de países para derrotar el fascismo y derrotar a Hitler, luego de haberse creado la Organización de Naciones Unidas y luego de crearse también allí todas las declaraciones frente a los derechos humanos, viene a generarse, luego de esa Segunda Guerra Mundial y lo que significa la Guerra Fría, el gran bloque del capitalismo y el otro bloque del socialismo en una Guerra Fría comercial,
emerge la crisis del petróleo en 1973. Esa crisis del petróleo se puede tomar como la tercera gran crisis del capitalismo. Se supera esa crisis del petróleo en la compra-venta de las diferentes producciones diarias por barril y de los países petroleros y de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y de los diferentes bloques. Luego de la Guerra Fría se logra solventar gran parte de esa crisis y llegamos a 1987 en una dinámica similar: especulación del capital, especulación en el comercio, gran afectación del mercado, y sobreviene la crisis de 1987, que se vuelve a generar en el año 2001 y que se genera de una forma fuerte del año 2008. Nosotros, mire que no veníamos solucionando en el mundo la crisis del 2008, que fue una crisis fuerte de pérdida de empleo, de gran fluctuación en el mercado, de gran afectación del mercado. Yo le llamo un infarto al modelo neoliberal, como los diferentes infartos que ha habido. Y esta crisis del 2008 se combina hasta ahora, hasta el año 2020, con una crisis bien compleja, que es la que genera ya la crisis del petróleo y la crisis del cambio climático y las crisis del modelo económico. Todos estos infartos del modelo económico capitalista lo han dejado maltrecho en esta pandemia. Sin embargo, esta crisis actual de la pandemia, de la enfermedad, de la COVID-19, es inédita. Nunca jamás ha pasado en todas las crisis cíclicas del capitalismo. ¿Por qué razón es nueva? Porque es por primera vez en todos esos términos de globalización que la economía se contrae. ¿Qué es la contracción? Que no hay producción, por supuesto no hay oferta. Al no haber producción y no hay oferta, no hay inversión. Al no haber producción sin oferta y sin inversión, exactamente las empresas comienzan a despedir a sus trabajadores porque no tienen ingresos y liquidez para poder pagar salarios. Se genera desempleo. Al generarse desempleo por la quiebra de las empresas, al no haber producción, por supuesto el consumo se contrae. Eso quiere decir que la demanda cae. Al caer la demanda, las empresas no pueden recuperarse porque no tienen ingresos. Todo es un ciclo, es una crisis cíclica que no lleva a la recuperación económica en torno de la producción, la inversión, el ingreso y el consumo. Hoy el mundo tiene contracción de esa economía a nivel mundial. Las exportaciones y las importaciones han cesado, los aeropuertos han cerrado, el transporte intermunicipal no existe en gran abundancia como existía antes en el intercambio comercial, excepto para los alimentos o excepto para los productos de consumo básico. Esa gran contracción en primer momento ha traído una recesión. Una recesión es desaceleración de la economía o desaceleración del ciclo económico. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy? Como esto es inédito, muchos teóricos están diciendo que vamos llegando a una gran depresión. Y una gran depresión es una crisis acentuada, no únicamente la desaceleración, sino el paro. Hay un paro económico de la oferta y la demanda. Eso es supremamente grave para la economía porque va a durar muchísimo tiempo en volver a tener un proceso de recuperación económica. Y entonces aquí podemos ir contestando esa pregunta. ¿La crisis de la pandemia actual va a acabar con el capitalismo? Yo diría que por el momento no. No va a acabar con el modelo económico capitalista, pero sí lo va a afectar letalmente, de tal forma que aquellos teóricos del capitalismo que venían diciendo que el mercado es la panacea, que el mercado lo resuelve todo, que las fuerzas de compradores y vendedores en el mercado puede resolver que una economía se pueda sanar por sí sola, eso está totalmente con esta pandemia
fracturado. ¿Por qué razón está fracturado? Tanto Estados Unidos como Europa, como Rusia, como Colombia, han tenido que volver al Estado. O sea, han tenido que volver al fisco, al erario público para poder solucionar el problema de las empresas. Antes los neoliberales nos venían diciendo que aquí lo más importante en un modelo económico liberal y en un modelo capitalista, lo más importante era que el mercado solucionaba todo y que no era importante el Estado, que no se debía hacer intromisión del Estado. Acuérdense que aquellos teóricos que hablan del Estado venían reconfigurando lo que Joan Maynard Keynes decía en torno a la política fiscal y política monetaria, para cómo el Estado puede de alguna manera sanar las distorsiones de la economía, como antes hablábamos de la especulación. Pero volviendo al tema, en esta crisis letal del capitalismo que no se va a acabar con la pandemia, pero que la va a afectar tal vez como un infarto de difícil recuperación, es que el mercado va a ser letalmente afectado el mercado va a ser letalmente afectado y es el Estado el que lo va a recuperar. Entonces, mire, ¿qué es lo que va a pasar entonces ahora, muy probablemente luego de la pandemia? Es que vamos a tener que ver los impuestos, los recursos del erario público, solucionando problemas de las empresas. Miren que en Colombia ya se está hablando de recuperar empresas como Avianca u otras grandes empresas y que mucha de esa plata que tiene el Estado va a ir a la recuperación de las empresas que se van a declarar en quiebra porque este paro de la economía es letal para los ingresos y la liquidez de las empresas. Para las pequeñas microempresas, especialmente para las medianas, pequeñas y microempresas, o sea, las MIPYMES, que tienen aproximadamente el 60-70% de la fuerza laboral en Colombia, el hecho de que el Estado les tire un salvavidas, de que les ayude, va a ser bien recibido. Sin embargo, aquellas otras empresas que tienen la capacidad de solventarse a través de sus ganancias, como las grandes empresas de telecomunicaciones, como las grandes empresas de producción petrolera, como las grandes empresas que tienen que ver con el comercio, esas empresas que tienen ganancias, pues pueden solventarse a través de los ahorros. Entonces, terminando esa primera pregunta, va a ser improbable que la pandemia acabe con el sistema capitalista, pero de por sí lo va a afectar letalmente. ¿Eso qué nos obliga en este programa de Diálogos y Huertas? A decirles a ustedes que el modelo económico capitalista no es el único en el mundo, ni tampoco el socialista, de los que se puede echar mano ante las crisis. En una forma tan básica, desde lo local, podemos decir que hay nuevas formas de ver la economía, como lo dijimos en la clase anterior, a través de situaciones básicas tan elementales como son los intercambios comerciales de alimentos. A partir de allí, los intercambios comerciales en diferentes bienes y servicios. Son formas de economía incrustadas en los modelos económicos del capitalismo o del socialismo que pueden generar autonomías desde la comunidad y pueden llevar a solventar, en cierta manera, situaciones tan elementales como es la seguridad alimentaria y la soberanía económica. Hablar de economías y huertas nos lleva exactamente ante una pregunta tan global, tan grande, si se termina o no el capitalismo, a decir que hay otras formas de ver el mundo y ver la economía en donde se puede sobrevivir y en donde se pueden generar los intercambios, en primer lugar, para poder alimentarse, para poder sobrellevar las principales necesidades, pero también en donde se pueden llevar a que se pueda generar ingresos. Y allí viene entonces una segunda pregunta que queremos resolver en el día de hoy. ¿Habrá un nuevo modelo económico imperante luego de esta pandemia? Lo decíamos también en el anterior programa, y es que hoy los grandes bloques económicos de China, liderados por China y Rusia, y por otro lado de Estados Unidos y Europa, entran a hacer una discusión bastante grande sobre el modelo económico financiero internacional hacia adelante. ¿Qué vamos a tener hacia adelante?
la mayoría de países mal llamados en vías de desarrollo con mayor deuda. La gran mayoría de países que producíamos alimentos con un déficit de alimentos para poder ser competitivos con otros grandes países que están produciendo nuestros mismos alimentos. Diálogos y Huertas dice lo siguiente: entre los 10 principales alimentos en el mundo de mayor producción, el primero es la caña de azúcar, el segundo es el arroz, el tercero es el trigo, el cuarto la soya, el quinto la papa y de ahí en adelante la cebada, la batata, el banano. De esos alimentos son originarios nuestros, de este Abya Yala, en donde estamos viviendo, la papa, el maíz, la yuca y la batata. Son originarios nuestros. Sin embargo, los principales productores de maíz es Estados Unidos. El principal productor de arroz es China con el Japón. Y los principales productores de esos alimentos no somos nosotros, los latinos, ni tampoco los países mal llamados en vías de desarrollo. ¿Eso qué significa? Que en esa correlación de esa pregunta, ¿cuál va a ser el modelo económico imperante hacia adelante? Vamos a tener que hacer un esfuerzo por recuperar lo que nosotros somos. Nosotros desde la huerta somos ruralidad, somos campesinos, somos personas que vemos el verde todos los días y estamos en medio de la ruralidad. Ni siquiera Nariño, ni siquiera Colombia puede escapar a esa visión de ruralidad. Por supuesto, hay otras culturas mal llamadas de emergencia que no están de acuerdo con que la modernidad, la falsa llamada modernidad, tienda a decir a la gente que es campesina, tal vez por un orgullo mal infundado. Sin embargo, este es el momento de volverle al campesino, al agricultor, a la gente que produce la comida, su papel protagónico e importante en esta crisis. Lo decía anteriormente en un programa de radio en HCB, que ¿cuál va a ser la importancia de aquí en adelante de las profesiones y las ocupaciones? Por supuesto, la del agricultor, la de la seguridad alimentaria y la de la soberanía económica. De tal manera que si hay un nuevo modelo económico en el mundo, ese tiene que recuperar la labor de nuestros países en la producción agrícola y primaria, pero recuperarla en un nivel que nosotros podamos ofrecer en buena calidad, en buen precio, sin competencia con los grandes países que son industrializados y tecnológicamente más desarrollados, una posibilidad de generar mayor competitividad o generar mayor ventaja comparativa. Ese nuevo modelo económico muy probablemente tenga los grandes poderes de esos países afectados por la oferta, la inversión, la demanda, por esta crisis del coronavirus, van a tener que de alguna forma enfocarse en la parte tecnológica e industrial, mientras nosotros nos enfocamos en la parte de alimentos. Aspiramos a que esta nueva visión de un nuevo modelo económico hegemónico imperante sea benéfico para los países que tienen basada su economía en la producción primaria, o sea, en la agricultura. Los planes de desarrollo del municipio de Samaniego, del departamento de Nariño, los diferentes municipios de Colombia, de los planes de desarrollo de los diferentes departamentos de Colombia, deben enfocarse hoy en fortalecer el campo, deben enfocarse hoy en fortalecer la agricultura. Y es allí en donde yo llamo a que esos nuevos modelos económicos imperantes tengan que ver en esta situación muy importante de retomar la agricultura, la soberanía económica y la seguridad alimentaria. Esas dos preguntas las hemos desarrollado en este programa de hoy. Los invitamos a ustedes a que interactúen a través de las redes sociales para que nos den sus impresiones de estos programas que relacionan economía con huertas, que relacionan lo que está pasando en el mundo, pero también cómo nos afecta aquí en lo local,
y que relacionan cómo desde lo local podemos dar pautas para una visión de un nuevo modelo económico que tiene que ser muy importante luego de esa pandemia. Terminaría diciendo lo siguiente: nosotros no podemos volver a ser los mismos de siempre. En esta pandemia y luego de esa pandemia no podemos volver a ser los mismos. No porque nos obligue la enfermedad de la COVID-19, no porque nos obligue que si nos podemos contagiar o no. Sinceramente no podemos ser los mismos porque está demostrado hoy que esta enfermedad ha puesto en tela de juicio el desarrollo científico, militar y económico de la humanidad. Hoy el mundo no es capaz, a pesar de todo el desarrollo científico, tecnológico y militar, de poder evitar una enfermedad tan letal como esta. ¿Eso qué significa? Que el ser humano está obligado a cambiar, que el ser humano está obligado a retornar a ciertos criterios y pensamientos originales para poder defender la vida, la naturaleza y la armonía con la naturaleza, la economía, la política y la sociedad. Se necesita esa nueva concepción que se ponga ya, inmediatamente a implementarse en conceptos como el buen vivir, que va a ser el tercer programa en esta serie de diálogos y huertas. Los invitamos entonces a un tercer programa que va a relacionar la economía con el buen vivir como una alternativa al desarrollo. Que tengan ustedes un saludo cordial, un muy buen día y esperamos entonces sus apreciaciones sobre estos programas.